Bueno, siendo las 6:05, no sé, Valeria, si te parece que estamos en condición de empezar la actividad. Sí, yo creo que sí. Ahí Bueno, ya se están sumando poquitos de los que quedan ya en lista, así que me parece correcto que comencemos. bueno, las cuestiones técnicas ya en líneas generales las explicó Valeria. Quiero saludar a todas, a todos los integrantes de la federación que se encuentran en este momento presenciando esta actividad, participando, y quiero destacar especialmente que tenemos también arriba de 40 asistentes por el canal de YouTube. O sea que somos una comunidad que se está expandiendo porque se van a seguir sumando otros asistentes, así que les damos la bienvenida. Quiero mencionar, Carlos, que nos está acompañando la vicepresidenta primera de la Federación, la doctora Gabriela López Arango. Ella es presidenta de la Asociación de Magistrados de la provincia de Entre Ríos. Y me parece que te la tengo que presentar también, porque no la conoces a la doctora Silvina Furlotti, que, bueno, es una querida amiga Amiga. de toda la trayectoria académica, que en este momento está presidiendo la Asociación de Magistrados de la provincia de Mendoza, pero es la directora del Instituto de Estudios Judiciales de FAM, que es el que se encarga de llevar adelante toda la tarea de formación y de capacitación principalmente, que es el ámbito de nuestra federación donde se ha gestado toda esta bueno, actividad que nosotros venimos desarrollando. Me parece también importante mencionar y agradecer a los colegas, las juezas, funcionarias de las distintas instancias de todas las provincias argentinas. Quedé en pasarte, Carlos, que finalmente no lo pude hacer, el listado de provincias, pero como son todas, creo que nos resume muy fácilmente la tarea ya conocida de reiterar de norte a sur, de sur a norte, cómo se compone nuestro panorama, y por supuesto también los colegas que integran la Federación Argentina de la Magistratura desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Ciudad Autónoma. Me resulta realmente muy grato que nos esté acompañando también la titular asociada de la Cátedra B de Derecho de los Contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, la doctora Estela Lou, que forma parte como expositora también en este ciclo, el día viernes, honrando el Día del Trabajo. La doctora Lou nos va a brindar también una exposición referida al tema del impacto en el derecho de locaciones. Y también agradezco la presencia del doctor Rodrigo Pellejero, profesor adjunto también de la Cátedra B de Derecho de los Contratos, de Derecho del Consumidor, un colega con el que Carlos también ha transitado muchas experiencias académicas. Y a través de Silvina quiero mostrar un poco una característica que tiene este seminario. No es que lo hayamos propuesto de este modo, este coloquio, está sustentado en tres ejes, en tres bases de la universidad pública: la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de Cuyo y la Universidad Nacional de Córdoba, que va a tener también la participación del doctor Federico Ossola, y por supuesto desde Mendoza la doctora Furlotti y el doctor Carlos Parellada. Para mí es un gusto que, bueno, tener esta reunión. Me tocó cuando conversamos días atrás con el director de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de Barcelona y con el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados y con la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile. Me tocó decir que hubiese sentido, la verdad, alegría si no hubiésemos tenido que realizar
estos encuentros, porque eso indicaría que nuestra vida transcurría, continuaba normalmente, y estamos frente a un evento de magnitud mundial que, pese a su gravedad al modo de afectar nuestra cotidianeidad y la de cantidad de ciudadanas y ciudadanas del mundo, no lo pudimos prever. Y esto tiene mucho que ver con lo que va a empezar a tratar Carlos en la tarde de hoy y con el impacto que esto genera en los programas de conducta, en la previsión que los particulares intentan hacer de su vida privada y en eso que vale tanto, que es la posibilidad de ordenar a través de los acuerdos los distintos aspectos de la vida de los particulares, como la vivienda, la adquisición de bienes, la protección, la seguridad familiar, que son aspectos que indudablemente nos van a convocar en breve para tratar de dar respuestas. Carlos es una persona que estrechamente colabora con el funcionamiento de los sistemas judiciales a través de su producción teórica y de sus disertaciones y de sus clases en los diferentes posgrados. Pero quiero que sepas cuánto agradecemos, Carlos, que esta tarde estés aquí brindándonos toda tu formación, tu saber. Y yo le pregunté a Carlos cómo podía presentarte. Y Carlos me dijo, mira, Ariel, te lo dejo a tu criterio. No vamos a traer en cita la originalidad de esta frase. Pero yo me acordaba hoy de aquel 1986 en el que conjuntamente con Carlos y con Estela empezamos a desenvolvernos como ayudantes alumnos de la doctora Noemí Nicolau. Y empezamos a trabajar en los prácticos de la materia que por ese entonces se llamaba Derecho Civil Tercero. Y Noemí nos fue vinculando a el trabajo que por entonces todavía tenía en la cátedra, alguien que para nosotros era una figura temida, casi, que era don Roberto Brevia. Los otros adjuntos de la cátedra, como el caso del profesor Volkovich. De a poco nos fuimos ensayando en ese ejercicio de empezar a escribir a través de los seminarios que Noemí organizaba en la cátedra. Íbamos trabajando con Estela, con Carlos. No iban a tardar en sumarse, bueno, toda una cantidad de amigos y de colegas del trayecto académico, como el caso de David Esborrás, de Sandra Frustagli, de Rodrigo Pellejero, de la doctora Susana Geiler, por no mencionar a todo ese grupo sobre el que Noemí empezó a sembrar la iniciativa de la aventura del conocimiento. Y eso nos caracterizaba con Carlos. Podía encontrarnos un sábado a la mañana, un domingo, un día a la noche, que nos poníamos a trabajar en conjunto porque hicimos una cantidad de ponencias para distintos encuentros, también trabajos en conjunto, cuando nos convocaba en alguna ocasión Miguel Ángel Ciuro Caldani, con quien hemos trabajado muchos años en cada una de sus propuestas, que siempre nos admiraban, nos dejaban perpleja toda esa manera de interpretar el contacto del derecho y la realidad que tiene Miguel Ángel en cada una de sus intervenciones. Y dentro de los acontecimientos de la historia argentina que con Carlos fuimos compartiendo, nos tocó la hiperinflación, las dos hiperinflaciones de 1989 y del año 2000,
que verdaderamente para el derecho contractual fueron una fuente de inconvenientes. Veíamos en aquella época la obra de Arauz Castex, ¿te acordás? La multiplicación ilegítima de los valores en los juicios, porque estábamos en plena época de actualización, y todos los inconvenientes que fue trayendo ese fenómeno hiperinflacionario. Después la etapa de la convertibilidad, que la transitamos recorriendo jornadas nacionales, el retorno al nominalismo, los contratos en la época de la emergencia, los contratos en la emergencia, como ha sido también, Carlos, el nombre de jornadas que se hicieron acá en Rosario, concretamente, y que nos mantuvieron siempre ocupados tratando de buscar respuestas. Con Carlos nos pasaba algo que era un poco raro, pero sin decirnos, en el enfoque de los temas terminábamos teniendo puntos de encuentro, puntos de contacto importantes. Cada uno se llevaba las ideas, las escribíamos, porque no éramos tanto de redactar juntos, escribíamos y después le dábamos forma en conjunto a las ideas que traíamos. Y después los demás temas que seguimos trabajando, Carlos, recuerdo los temas de atipicidad, recuerdo cuando empezamos a hablar de la conexidad contractual, ¿te acordás en aquel seminario tan rico en ideas? Después, los trabajos que fuimos haciendo, inspirados por Noemí, en la revista Trabajos del Centro durante tanto tiempo. Y bueno, una recorrida se me ocurría de aspectos, de problemas de la vida contractual hasta llegar a la salida de la convertibilidad, con todo lo que eso volvió a traer aparejado, la especificación, cómo nos ocupamos también desde en ese entonces la única cátedra de contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, de titularidad de Noemí, y a posteriori compartiendo con Charlie el carácter de profesores titulares asociados. Después, con el correr de los años, las responsabilidades en las que pudimos acompañar a Carlos Hernández. El desafío asumido como vicedecano de la Facultad de Derecho, con una altura y con una jerarquía académica que realmente debe ponerse de resalto, con un compromiso por el posgrado, por la acreditación, y bueno, con el compromiso de alguien que quiere a la Facultad del Estado prácticamente por haber nacido. Nos sentimos deudores de la facultad, nos sentimos siempre agradecidos, y la imagen que lo testimonia Carlos, que ninguno de los que estamos acá y somos de la facultad y somos rosarinos, por nacimiento o por adopción, vamos a olvidar cuando estabas sacando los libros de la biblioteca en el momento del incendio de la facultad. Ese fue un momento muy difícil en el que te comprometiste con nuestra facultad del modo como, bueno, algunos vicedecanos por ahí lo hacen, pero a vos te tocó. Y después la tarea de producción con nuestro amigo David Esborrás, que se nos fue a establecer allá a Italia, en la Universidad Tor Vergata, la producción que has tenido en todo el área de derecho del consumidor, derecho de los contratos, el surgimiento de las carreras de posgrado, desde la maestría de privado, pasando por la carrera de especialización en derecho inmobiliario y urbanístico, la obra que inicialmente hicimos de fundamentos de los contratos en conjunto con Noemí, y bueno, el tiempo que eso nos insumía, y también voy a poner de resalto la paciencia que me has tenido cuando has organizado trabajos de producción para esperarme hasta último momento con la
con la entrega de los trabajos allí cuando se hacía necesario hacerlo. Después, nuestra vida académica se bifurca, creamos las 2 cátedras de Derecho de los Contratos en la facultad, también la de Derecho del Consumidor, y somos titulares, corresponsables de estas disciplinas, con todo el orgullo y el vínculo que nos da esta historia común. Yo te agradezco que hayas aceptado esta invitación. En lo personal, para mí es muy importante, pero sé que también es igual de importante para los colegas y las colegas que tienen que elaborar en un tiempo breve decisiones para las que no estamos preparados. Carlos, vos esto lo sabés, son decisiones que van a impactar en la vida, en la tranquilidad, en los patrimonios de muchas personas y de muchas familias, y que tenemos que buscar sencillamente que sean justas. Estoy seguro de que nos vas a dar una gran mano para transitar estos temas que te tocan hoy. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a la Federación Argentina de la Magistratura, en la persona de Ariel, pero luego extensivo a todas las autoridades que el doctor Ariza recién mencionaba. En realidad es un honor para mí participar de este coloquio. Apenas Ariel se contactó conmigo para darme cuenta de esta propuesta, yo le dije sin pensar demasiado que sí, que contara conmigo para aquello que considerara necesario. Y hoy me siento muy halagado por ver el testimonio de muchas amigas y amigos, compañeros de muchos años, que están presentes en esta exposición, que no tiene el propósito que Ariel marcaba. No quiero ni creo poder esclarecer nada sobre el tema, pero sí, por lo menos, brindar un conjunto de reflexiones que nos sirvan a todos para pensar en miras de la construcción de esas respuestas justas a las que él aludía en la presentación. Quiero retomar solo de la presentación muy afectuosa que hizo Ariel, en ese recuerdo de trabajos conjuntos que tuvimos, una publicación que tiene casi 30 años en el ámbito de la ley, que se llamó, un tema sugerente, los contratos ante la emergencia. Fíjense cómo estos temas nos han acompañado durante mucho tiempo. Probablemente seamos la generación que ha vivido en simultáneo, en secuencia, la mayor cantidad de emergencias. Somos una generación no muy privilegiada, porque hemos tenido una cantidad de sucesos graves que nos han conmocionado. Este probablemente sea uno de los más contundentes, porque tiene, como después vamos a ver, algunos puntos diferenciadores con esa tradición precedente. Pero este no es un tema para nada nuevo. Ni siquiera podríamos decir que es un tema que la doctrina argentina le cuesta ingresar. Tómense el trabajo de ver los últimos días de publicación del diario La Ley y verán la cantidad de publicaciones que ya existen sobre el tema del impacto de esta pandemia en las diferentes áreas jurídicas y en particular sobre la contractual. Destaco también que estas situaciones, a veces tortuosas y dolorosas como es esta, porque hablar de esta pandemia supone, entre otras cosas, hablar de personas que están muriendo en todo el planeta y con nacionales que también están falleciendo. Por tanto, es una situación verdaderamente trágica. Y consecuentemente creo que esa tragedia que hoy tiene la pandemia seguramente nos va a dejar algunas cosas positivas, al menos en términos de repensar algunas cosas, repensar nuestro hacer, repensar cómo nos proyectamos, cómo vivenciamos determinadas categorías. Y creo que lo primero que quiero marcar es lo comunicacional. Fíjense, en tan pocos días, cómo nos hemos adecuado y reconvertido rápidamente para mantener la capacitación. Y esto lo quiero remarcar. Esta responsabilidad que asume la FAM, que la ha tenido siempre
que la he visto potenciada en este último tiempo por la cercanía con Ariel, pero veo que la FAM ha tomado esta decisión de contribuir a pensar en conjunto. Esto de la capacitación de las entidades gremiales me parece que es fundamental. Lo digo no como magistrado, sino como abogado. Creo que también las entidades gremiales de los abogados debemos empezar a trabajar con más profundidad en el tema de la capacitación, porque es algo central y hay que tomar los instrumentos que tenemos, no podemos estar paralizados. Así que mis felicitaciones a la vicepresidenta primera, a vos, Ariel, a Silvina, por esta decisión de llevar adelante este coloquio, que hasta el nombre es muy sugerente y me parece pertinente porque habla del diálogo que recién estaba marcando. A mí me pareció muy interesante comenzar justamente con la hilación de la convocatoria. Fíjense que el tema convocante del coloquio es el derecho contractual ante la crisis del 2020, remedios y adaptaciones. Y el tema por el cual se me convoca específicamente es el de la extinción y la revisión de los contratos. Por tanto, si cruzamos las dos convocatorias, vemos que hay tres ejes o tres ideas fuerzas que aparecen muy claras en la convocatoria de hoy. Yo quiero hacer una breve mención de las tres. La primera tiene que ver con la crisis del 2020, la llaman ustedes y es muy pertinente por lo que ahora vamos a ver. En segundo lugar, el eje es cómo actúa la crisis sobre el derecho de los contratos, es decir, qué pasa con el derecho de los contratos frente a esta situación de crisis. Y en tercer lugar, de modo especial y particular, la problemática de la extinción o la adecuación o revisión de los contratos. Estas tres ideas me parece que son envolventes y que nos pueden claramente servir para poder desarrollar la convocatoria. Lo primero que quiero decir entonces es algunas palabras sobre la crisis actual, la crisis 2020. Fíjense que en verdad la crisis 2020 es una conjunción de situaciones que comenzaron vivamente o activamente ya hacia mediados y fines del año pasado. Todos ustedes recordarán que hacia el mes de agosto, septiembre, el Poder Ejecutivo de entonces trataba de interactuar a través de algunos organismos de control, sobre todo el Banco Central de la República Argentina, para procurar soluciones consensuadas entre los bancos y los deudores. Esa situación que se desbordó con motivo del proceso electoral concluye, como todos ustedes saben, en el dictado de la ley 27.541, que muy trabajada en el ámbito jurisprudencial, en la crisis a la que muy bien recordaba Ariel del año 2001. En la crisis del 2001, con motivo de la primera ley de emergencia, luego del decreto especificador y de distintas normas que se dictaron con motivo de ellas, surgieron adecuaciones judiciales y entre los criterios o estándares que tomaron en cuenta nuestros jueces para revisar o adecuar los contratos fue este criterio del esfuerzo compartido que, recuerdo ahora, vuelve a emerger en el marco de la ley de emergencia que hoy nos rige concretamente en el marco del artículo 60. Por lo cual, si bien esta es una directiva que la ley le da a las autoridades de aplicación, no deja de ser un criterio que eventualmente hoy tiene estatus legal y también puede ser tomado en consideración para la construcción de las respuestas jurídicas justas a las que hacía referencia el doctor Ariza en la presentación. A esa emergencia inicial sobrevino la emergencia sanitaria, lo que podríamos llamar la profundización de la emergencia sanitaria, porque bien decía que la ley 27.541 había ya captado a la emergencia sanitaria, pero ahora, obviamente, la emergencia sanitaria se multiplica como consecuencia del fenómeno del coronavirus. Por tanto, a partir de un conjunto de decretos, desde el 2060 en adelante hasta el 480 de ayer, aparecen un conjunto de restricciones
que tienen que ver con la movilidad en miras de la protección de los intereses sanitarios, en miras de la salud pública. Y consecuentemente eso tiene necesariamente un impacto en el campo de los contratos. Quiero con esto decirles que el concepto de emergencia, si bien hoy tiene una traducción jurídica, es un concepto que el legislador capta desde la realidad social. Hoy no hay ninguna duda que estamos en emergencia. Creo que cualquier persona, aún aquel que no sea abogado, sabe muy bien que la situación es de emergencia. Entre otras cosas porque le impacta en su vida cotidiana. No podemos ni siquiera tener la recreación a la que tanto se ha discutido en el día de ayer y hoy en nuestras jurisdicciones. Entonces es evidente que estamos en una situación de emergencia. Porque la emergencia, y esto surge de toda esa tradición jurídica a la que hoy recordaba el doctor Ariza, esa emergencia tiene que ver con un concepto sociológico que toda la doctrina e incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido muy en cuenta, que es la noción de peligro colectivo. ¿Cuándo hay emergencia? Cuando hay una situación de riesgo o de peligro colectivo. Evidentemente nosotros estamos en una situación de riesgo o de peligro colectivo que autoriza al Estado, a través de sus poderes públicos, al dictado de un conjunto de normas que hacen que la emergencia se ha proyectado al campo contractual. Y ya vamos a ver de qué manera. Inicialmente destaco que hay un conjunto de normas contractuales que dan cuenta de la emergencia que mencionábamos antes. Es decir, ya no tenemos una declaración general de emergencia y una norma como la del artículo 60 que mencionábamos con anterioridad. También tenemos un conjunto de normas especiales a las que tenemos que prestar particularmente atención. Allí están, en primer lugar, un conjunto de comunicaciones del Banco Central de la República Argentina. La comunicación A6942, 6944, 6949, entre otras, que impactan a muchos de los contratos en el campo de los servicios financieros. También tenemos la resolución 14 del 2020 también de la Inspección General de Justicia sobre el tema de los planes de ahorro. Tenemos el decreto 319 del 2020 sobre hipotecas y tenemos también el decreto 320 del 2020 sobre alquileres al que se va a referir la doctora Alou en las clases siguientes. Quiere decir que tenemos un conjunto de normas que refieren de manera directa al campo contractual. Y entonces aquí cabe que yo haga una primera sistematización. ¿Cómo está parado el derecho contractual frente a estas normas de emergencia? Y la primera precisión que yo quería dar en esta exposición es que podríamos hacer o formular un distingo. Me parece que, en primer lugar, en el campo del derecho contractual, el primer problema que tenemos es el de análisis y ponderación de los instrumentos que resultan de los modelos revisores actualmente vigentes. Este es el primer problema. Y el segundo problema tiene que ver con la consideración de los temas no captados de modo especial. Es decir, al no tener una solución concreta que nos resuelva los problemas puntuales, ahí tenemos que acudir a las reglas generales para tratar de construir las respuestas a esos conflictos que se nos presentan. Fíjense que son dos cuestiones distintas. En la primera, lo que hacemos es ponderar un modelo de emergencia que ha trazado el legislador. Es decir, en términos de lo que alguna vez hemos escrito, serían modelos revisores de índole legal. Es el legislador, utilizada la expresión legislador en sentido amplio, el que interviene determinados contratos. Ya hemos mencionado los ejemplos concretos de esa intervención. Por tanto, ahí lo que cabe es la ponderación de ese régimen de emergencia. Luego, en aquellos casos no normados, es decir, donde no existe específicamente una regulación, ahí nos movemos
en el territorio más amplio de la ley de emergencia y consecuentemente también nos movemos en el marco de las reglas y principios que aporta el sistema de derecho privado. Entonces me parece que son diferentes cuestiones a considerar que no son nada teóricas, sino que tienen que ver concretamente con los problemas del operador jurídico, es decir, cómo nosotros nos paramos frente a cada uno de estos problemas. Cuando ustedes tienen un conflicto de naturaleza contractual vinculado con la emergencia, el primer distingo que tendrán que hacer es esto: ¿hay regulación o no hay? Ponderamos la regulación que ha dictado el legislador y si no hay una norma, ¿dónde extraemos la solución para construir esas respuestas jurídicas? Empiezo por el primer problema, el tema de esta ponderación. Pero antes de ello quiero hacer una consideración incluso más general. Creo que para los dos problemas resulta absolutamente necesario tener en cuenta el enorme impacto que en el ámbito de los contratos ha traído el derecho, el Código Civil y Comercial. A nosotros nos parece que es un gran avance y una enorme ventaja que tenemos hoy de sufrir esta situación de crisis habiendo o teniendo y pudiendo contar con un régimen normativo actualizado. El Código Civil y Comercial expresa un modelo en términos de derecho comparado de gran actualidad, de gran actualización, de gran flexibilidad y consecuentemente útil para resolver los problemas tan complejos que se nos presentan en la actualidad. Esa modernización que tiene el derecho privado se mide en todas las áreas y obviamente también en el campo del derecho contractual. El derecho contractual decimos que está constitucionalizado y consecuentemente al estar constitucionalizado, las respuestas jurídicas, como bien plantea el artículo 1 del Código Civil, deben ser analizadas en términos de impacto de derechos fundamentales, de derechos humanos y luego de principios y de reglas. Pero evidentemente las soluciones las tenemos que construir en ese marco más general que nos plantea el derecho de los contratos constitucionalizados. Fíjense que esta es una clave muy presente en el derecho contractual de hoy. Si ustedes se toman el trabajo de ver, los especialistas que están aquí, muy buenos especialistas en derecho de los contratos lo saben mejor que yo, pero hay cantidades de normas en el código que hablan a las claras en la teoría del contrato de ese fenómeno de la constitucionalización. Por ejemplo, pensemos en las cláusulas, las reglas vinculadas con la dignidad, la necesidad de proteger la persona en todas sus dimensiones, incluso cuando contrata. Allí están varios artículos, incluso en materia de derechos personalísimos, el 54, el 51, el 1097, también en el campo contractual. Y ni que hablar otros como el tema de la protección del consumidor. Y dejo para el final algo que el Código Civil y Comercial ha querido ponderar de manera especial por las situaciones de emergencia que hemos vivido con anterioridad. Fíjense que en las disposiciones generales del Código Civil y Comercial ustedes se van a encontrar con un artículo, el artículo 965, que dice que los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. Esto no es nada nuevo, siempre lo dijo la Corte, pero aquí el Código lo quiso enfatizar justamente, entiendo yo, como una manera de evitar los desbordes a los que a veces se ha vivido en Argentina con relación a las crisis económicas. El Código ha querido, en sus primeras normas, enfatizar también que en ocasión del contrato estamos hablando de la tutela de la propiedad, pero ni de ninguna manera nos está diciendo que la propiedad es sacrosanta, nos está diciendo que la propiedad debe justamente conjugarse en la construcción de las respuestas jurídicas con una pluralidad de otras garantías constitucionales, derechos fundamentales y derechos humanos. Ese marco es el que nos permite entender muchas cosas. Por ejemplo, algunas cuestiones que nos va diciendo
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos años. Fíjense que el año pasado, antes de la emergencia, la Corte dictó un precedente que pasó un poco desapercibido en el ámbito de nuestra doctrina, que es un precedente para mí muy valioso, es corto pero muy significativo. El precedente se llama Di Cúnsolo contra Robert, es del 19 de febrero del 2019 y está publicado en la ley online. Es un precedente interesante porque lo que se discutía allí era un conflicto que tiene que ver con la exposición de hoy, la extinción de un contrato y los efectos de la extinción de un contrato. Ese conflicto había demorado más de una década y media, y entonces lo que se estaba resolviendo eran los efectos que se le daban, por ejemplo, a las prestaciones restitutorias. El contrato se había resuelto, y entonces, ¿qué recibía aquel que había adelantado el precio? Y lo que vio la Corte era que la solución que se estaba dando era una solución que lesionaba el derecho y la garantía de propiedad. Entre otras cosas porque la solución que se daba, dice la Corte, no es razonable, entre otras cosas porque se desvincula de la realidad económica. Fíjense qué interesante, aquí aparece, no tenemos tiempo de verlo en profundidad, pero aparece aludido un principio que la Corte ha trabajado muchas veces con detalle, que es el principio de realidad económica, del cual no se puede prescindir cuando analizamos estos conflictos de crisis. Es evidente que una decisión judicial no puede desconocer la realidad económica, la realidad social, y consecuentemente si la desconoce corre el riesgo de que la decisión se torne irrazonable. Esto que nos dice el tribunal lo usa justamente a los efectos de dar trascendencia a las obligaciones de valor, tema que van a ver seguramente en el próximo módulo. Pero es muy importante porque nos está mostrando esa perspectiva que tiene hoy el derecho contractual o el derecho de los contratos constitucionalizado. En ese marco, es evidente que nosotros tenemos que analizar, en primer lugar, las normas que se han dictado en estos últimos días y que impactan sobre el derecho de los contratos. Voy a hacer una brevísima referencia a algunas de esas normas, sobre todo en clave del título de la exposición de hoy, es decir, la problemática de la extinción y de la adecuación o de la revisión. Tomemos en ese sentido el modelo del decreto 219 sobre hipotecas. Fíjense, en el ámbito hipotecario, el legislador, en realidad el Poder Ejecutivo, ahora ha enviado estos decretos al Parlamento, y que seguramente los tratará en los próximos días, conforme estaba escuchando antes de esta exposición en los medios. Está claro que ese decreto básicamente lo que intenta es congelar la cuota, de alguna manera diferir algunos pagos que tienen que ver con las recomposiciones o los reajustes o las tasas de interés que quizás puedan ser excesivas para poder afrontar en este momento al deudor, pero también adopta algunas decisiones importantes, como por ejemplo la que trae la parte final del artículo 7 de ese decreto, cuando señala que no resulta aplicable durante el periodo de emergencia los mecanismos resolutorios a los que hace referencia el artículo 1529 del Código Civil. Ese artículo 1529 está situado en el campo del mutuo, y allí el Código posibilita que, incumplida las cuotas, el acreedor pueda resolver el contrato. Bueno, este decreto lo que está haciendo es suspendiendo la posibilidad de la extinción de estos mutuos durante el tiempo de vigencia de la respuesta de emergencia dictada por este decreto, y de alguna manera también ese mismo decreto da márgenes e invita a las partes a la renegociación, incluso en términos más favorables, obviamente, de los que plantea el propio decreto. Este tema seguramente será objeto de consideración también por el doctor Pellejero. De manera tal que fíjense que este modelo, este decreto, alude a cuestiones puntuales
relativas al tema de cómo impacta el derecho, el de la emergencia, frente al derecho de los contratos. También supone, como ustedes lo habrán visto, suspensión de ejecuciones, reprogramación del pago de intereses, es decir, un modelo revisor bastante preciso. Algo similar también sucede con el decreto de alquileres, con algunas diferencias para marcar. Fíjense que el decreto de hipotecas pone el acento más bien en la protección de ciertos consumidores. El ámbito de aplicación está bastante recortado. Habla del tomador de un préstamo destinado a vivienda única, y evidentemente es un recorte importante que hace allí el legislador. En cambio, en materia de alquileres, la vocación es mucho más amplia, como seguramente lo van a ver con la doctora Lowe. Hay una captación de muchos otros sujetos. Y también allí actúa sobre estas cuestiones que estamos viendo hoy, como por ejemplo la de las adecuaciones y la necesidad de la extinción del contrato. Fíjense que el decreto de alquileres evita la extinción, porque dice que todos los contratos que venzan entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre, estos contratos de locación en sentido amplio, estoy diciendo, no entro porque son cuestiones que verán con la doctora Alou, evidentemente ese decreto lo que está haciendo es impidiendo la extinción, y está predicando respecto a esos contratos la continuación. Esa continuación del contrato se la hace en un contexto de tutela del locatario, pero también de tutela de los intereses del locador. Por ejemplo, al locador se les mantienen las garantías, y esto me parece que es muy importante. También se contempla la posibilidad de que él perciba todos sus créditos. No hay una condonación de los alquileres o de las sumas a las que él tenía derecho a percibir. Hay más bien como una reprogramación. E incluso también el decreto puede ser pensado en términos de renegociación para algunas situaciones puntuales. Fíjense, por ejemplo, que el decreto trae una norma bastante atractiva y novedosa en términos de emergencia, como la del artículo 10, que alude a la figura del locador vulnerable. Esta figura del locador vulnerable es aquel locador que de algún modo necesita los cánones para poder destinarlos a satisfacer sus necesidades vitales y las de su grupo familiar. Fíjense que es un concepto de vulnerabilidad económica el que trabaja aquí el decreto. Esa vulnerabilidad aparece circunscripta a determinadas situaciones. Fundamentalmente, el decreto lo plantea para la problemática del congelamiento. Dice, bueno, hay posibilidad de sortear el congelamiento si nos encontramos frente a un frente a un locador vulnerable. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién va a decir que ese caso concreto supone el reconocimiento de un locador vulnerable? Lo va a tener que primero decir las partes, ponerse de acuerdo, renegociar. Y en última instancia será un tema a definir por el tribunal. Si fracasa una renegociación a la que me parece que indirectamente está invitando el decreto, esa categoría del locador vulnerable tendrá que ser precisada a partir de una decisión judicial, en la medida en que ese locatario tolere la posibilidad de continuar con el pago de esa locación. Pero fíjense que deja abiertos márgenes para trabajar en esta lógica de extinción y adecuación o revisión del contrato, estos modelos que acabo de precisar. Ustedes me podrían decir, bueno, ¿y cómo ponderamos en concreto estas normas? ¿Qué podemos hacer para ponderarlas? Bueno, el test de razonabilidad, fíjense que hablábamos antes de que la Corte necesitaba o requería de una resolución razonable. Bueno, podríamos decir cuándo la decisión es razonable. Ahí evidentemente hay que tomar en cuenta toda la tradición jurídica que ha habido sobre la emergencia y los contratos. Y ahí me refiero a todas las conclusiones de congresos y jornadas, incluso varias de las jornadas nacionales de derecho civil, una de ellas, la de 1993, todo esto está online, lo pueden buscar, de Tucumán,
y también la del 2003 que se hizo en la ciudad de Rosario. Estas dos jornadas en la Comisión de Contratos recomendaron cuestiones que van en sintonía con esto que ahora les voy a comentar. Pero tampoco podemos olvidarnos de las sentencias de la Corte. La Corte hace casi un siglo viene dictando precedentes en materia de emergencia. Digo casi un siglo porque el primer precedente se dio en el año 1922, el caso Ercolano contra Lanteri y Renshaw. Pero de allí en adelante han venido una cantidad de precedentes que yo quiero recordar esta tarde-noche, porque me parece que es muy importante. El caso Peralta, de 1990, el caso Provincia de San Luis, del 2003, el precedente Massa, del 2006, el caso Rinaldi, del 2007. Todos estos precedentes nos permiten construir esas respuestas razonables o el test de razonabilidad para medir estos modelos revisores que plantea el legislador. ¿Qué han dicho básicamente esos precedentes? Bueno, los precedentes han dicho que es posible restringir un derecho constitucional de naturaleza contractual, pero no, lo que no es posible es desnaturalizar ese derecho contractual. Es susceptible de ser restringido, pero no desconocido o desnaturalizado, porque si eso pasase, nos encontraríamos frente a una norma que sería inconstitucional, porque se tornaría irrazonable. Para poner un ejemplo de todos esos que mencionaba antes, pongo el caso Peralta, que es el de los plazos fijos, los más grandes como yo los recordarán, el caso de los canjes de plazos fijos por bonos del Estado. Allí la Corte, ¿qué dijo? Dijo que en última instancia la decisión legislativa era razonable, más allá de las polémicas que esto generó en su momento, porque no se desnaturalizaba el derecho, no se le desconocía el derecho de propiedad al titular del plazo fijo, sino que el mismo se restringía a través del cambio por este bono que en algún momento, normalizado otra vez el mercado, habría de recobrar un valor y consecuentemente con ello obtendría la tutela del crédito, para la tutela del derecho de propiedad emergente de su contrato. Fíjense que allí claramente estamos frente a una doctrina que podríamos decir que está consolidada. Y una doctrina consolidada en un campo mucho más tenue que este. Fíjense que en materia económica siempre ha habido una crítica mayor de la doctrina sobre el avance de las normas legislativas sobre el contrato. Pero aquí la magnitud de la crisis es muy severa porque tiene que ver con lo sanitario, porque nos impacta de una manera contundente, porque nadie la puede desconocer. Y entonces, el test de legitimidad y de razonabilidad seguramente va a ser mucho más sencillo. De hecho, algunos prestigiosos constitucionalistas, como es el caso del doctor Gil Domínguez, han referido justamente a que esta pandemia suscita de algún modo una tendencia a obtener una mayor legitimidad de origen de la emergencia que quizás a otras que se vivieron en el pasado. Entonces, este es el primer problema, el problema relativo a cómo actuamos respecto de las normas que se han dictado en el campo de la emergencia hasta el día de hoy. En segundo lugar, quiero hacer una brevísima referencia, tengo conciencia del tiempo que está transcurriendo, acerca de los otros instrumentos que nos aporta la teoría general del contrato para aquellos casos que no han sido normados por el legislador hasta el día de hoy. ¿Qué instrumentos nos da hoy el derecho contractual para resolver algunos de los problemas que se nos están presentando? Bueno, en ese sentido, me parece que no podemos desconocer en primer lugar la enorme significación que cobra el artículo 1091 del Código Civil y Comercial, la llamada imprevisión. Justamente el título del artículo se denomina imprevisión. Y ese texto que ha despertado, no desconozco,
serias polémicas en el ámbito de la doctrina, y se lo ha criticado en algún sentido por su redacción, está claro que tiene algunas soluciones que ciertamente son positivas, por lo menos desde nuestra perspectiva, para encarar algunos de los problemas que hoy se nos presentan. Fíjense, desde el punto de vista de los presupuestos, a mí me parece que es muy importante ver u observar cómo el artículo 1091 pone el acento en la idea de la excesiva onerosidad. Es decir, la excesiva onerosidad o la imprevisión presupone una alteración del equilibrio de la ecuación económica. No se trata de una ponderación de la situación del deudor o de la situación del acreedor, sino del desquicio que esa situación imprevista produce sobre el contrato. Allí evidentemente hay que tomar en consideración la situación del acreedor y del deudor, pero hay que mirar en conjunto la operación jurídica que ha sido impactada por el hecho de imprevisible. Fíjense que en esto la doctrina lo ha trabajado con bastante precisión, ha dicho, hay que mirar la situación económica que ha sido desquiciada, porque en última instancia la imprevisión afecta o altera las bases del negocio jurídico. Y consecuentemente, si altera las bases del negocio jurídico, para saber si podemos o no aplicar allí la doctrina de la imprevisión, es imprescindible saber si la ecuación está alterada. Uno, en un mercado tan desquiciado como el actual, es difícil a veces poder resolver en la situación de enorme incerteza que hoy tiene el mercado. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto vale hoy una propiedad? ¿Cuánto vale hoy el dólar? ¿Podríamos seriamente contestarnos esas respuestas? Evidentemente me parece que hay una situación de emergencia todavía no clausurada que hace que podamos establecer respuestas transitorias, pero no definitivas, porque todavía esta película no ha concluido y consecuentemente no sabemos el impacto real que va a tener sobre el marco económico que opera sobre los contratos, de manera tal que esa consideración puntual del desequilibrio sobre las relaciones contractuales tendremos que mirarlo con un poco más de perspectiva y detalle a medida que los conflictos se vayan presentando, los casos concretos se vayan presentando. Me parece que es muy difícil establecer generalizaciones. Me parece que hay que mirar con mucho detalle las circunstancias concretas del caso. Esto se lo escucho decir siempre a la doctora Kemelmacher de Carlucci, ella precisa con claridad que los casos hay que analizarlos en gran medida a partir de los hechos, hay que ponderar las circunstancias, que pueden ser a veces asimétricas, incluso dentro del marco de las mismas especies contractuales. Otro aspecto que no puedo dejar de desconocer respecto a la imprevisión tiene que ver con el debate de la mora. Fíjense, el viejo artículo 1198 planteaba el tema de la mora. Hoy, el artículo vigente, el 1091, omite la mora. Y justamente la omite porque no ha querido ponderar a la mora como una exclusión automática de la imprevisión, en la medida en que el suceso imprevisible se hubiera dado igualmente, aun cuando el deudor estuviese en mora. Me parece que esta lógica era el criterio mayoritario que se tenía con anterioridad a la reforma, y es lo que ha quedado, de algún modo, por vía de la no reiteración de la regla, planteado en la solución del artículo 1091. Otro aspecto que yo creo que es digno de ser ponderado en cuanto al Código Civil y Comercial, la fórmula del artículo 1091, es que hoy nos ha resuelto también, de una manera contundente, el tema de las acciones de que dispone el perjudicado. Ustedes dirán, bueno, esto es un tema que ya lo decía con claridad Mossetti Turraspe hace 30 años, es cierto, pero después de esas cosas que decía y escribía muy bien el maestro Mossetti Turraspe, lo cierto es que la Corte dictó, la Corte Nacional, hace más de una década, un precedente en donde dijo que la parte perjudicada solo podía pretender la resolución. Entonces había un debate acerca de cuáles eran las acciones
que puede llevar adelante el perjudicado. Ahora ha quedado claro, el perjudicado tiene la acción resolutoria, que puede ser total o parcial, y también tiene la acción de adecuación, la acción de revisión. Y esto lo puede plantear por vía de acción o por vía de excepción. Fíjense que se dan todas las posibilidades. Y a mí me parece que eso es un avance notable porque clausura algunos debates que siempre se han dado con relación al tema de la imprevisión. También yo creo que, como lo decíamos con anterioridad en la ponderación de los modelos revisores de índole legal, a mí me parece que mirando la jurisprudencia de la Corte, a la que hice referencia, y a otros precedentes que ahora voy a aludir, no es neutro la aplicación de esta regla de acuerdo a la afectación o no de determinados derechos fundamentales o incluso de derechos humanos. Fíjense que si el conflicto que se lleva a sede judicial tiene que ver con un vulnerable o con un hipervulnerable, en los términos en que actualmente hablamos, o tiene que ver con la tutela de la vivienda, es evidente que allí las respuestas jurídicas deben ser asimétricas, justamente como consecuencia de ese derecho de los contratos constitucionalizados a los que hice referencia con anterioridad. Entre muchos otros precedentes, les recomiendo que lean el caso Fekret contra Massey de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 6 de mayo del 2008, en donde allí en el voto del doctor Lorenzetti se hacen un conjunto de apreciaciones con motivo de la consideración de un modelo revisor en el campo hipotecario, y allí dice, bueno, hay que mirar las circunstancias, hay que ver de qué deudor estamos hablando, si se trata de un deudor que es titular de una única vivienda, si es o no un consumidor, porque estos son datos que no pueden ser desconocidos. Y yo creo que no pueden ser desconocidos, y aquí lo digo con énfasis, no solo por los jueces, sino también por los abogados, porque nosotros tenemos que, cuando identificamos un conflicto de esta naturaleza, señalar muy bien cuáles son las circunstancias que acompañan a ese conflicto para tratar de obtener una tutela judicial efectiva y diferenciada, porque en estos casos es posible que también se pueda obtener una tutela diferenciada. Entonces me parece que el artículo 1091, el juego de la imprevisión, no va a ser exactamente igual o simétrico en algunos casos que en otros casos, lo cual a nosotros nos parece algo absolutamente saludable. Otra cuestión sobre la que no puedo omitir es la cuestión de la renuncia a la imprevisión. ¿Es posible renunciar a la imprevisión? Un tema clásico. Bueno, yo les aconsejo que vean, por ejemplo, en este tema, las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca del año 2015, en donde allí se señalaron algunos criterios de consenso sobre el particular. Es posible admitir la renuncia no sin ciertas restricciones en el campo de los negocios paritarios, pero en menor medida en los negocios por adhesión, y sería nula por transgredir el orden público de la Ley de Defensa del Consumidor y de las normas de orden público del Código Civil en materia de consumo, cuando se pretende hacerle renunciar a un consumidor la invocación de la imprevisión. Esto quiero recordar incluso que el año pasado, en el mes de marzo o abril, me parece que en el mes de abril, no tengo exactamente la cita, la Corte de Tucumán dictó un precedente muy interesante. El caso se llama Giannoni, por lo menos eso es lo que recuerdo, y es un precedente en donde justamente se discutió largamente el tema de la renuncia de un consumidor a la imprevisión. Allí hay distintos votos muy ricos, desde múltiples perspectivas, incluso en temas del juego de la posibilidad de convenir ciertas limitaciones al juego de las normas sobre cláusulas abusivas, y recomiendo la lectura. Pero allí en ese precedente se siguieron las líneas que la doctrina ya había
postulado en esa recomendación de las jornadas de Bahía Blanca que mencioné con anterioridad. Esto me parece que son los tópicos más importantes para recordar en esta clase general o de presentación del tema de la imprevisión. No quiero terminar la exposición sin hacer, aunque sea una referencia de mínimos, respecto del otro instrumento que hoy incorpora también el Código Civil y Comercial y que ha de ser de una enorme significación para muchos problemas que se nos van a presentar y se nos están presentando en la práctica. Me refiero al artículo 1090, vinculado al tema de la frustración del fin del contrato. En realidad, la frustración y la imprevisión son dos caras de una misma moneda. La doctrina alemana, sobre todo la que ha trabajado más el tema de las bases del negocio jurídico, ha visto a estas dos instituciones como figuras relacionadas. Ambas forman parte de la base del negocio jurídico. Y es muy bueno, es un gran avance que el código haya tipificado hoy a la frustración del fin. Y lo hace, como ustedes lo saben, en el artículo 1090. Es interesante decir que la frustración del fin supone la frustración de la causa. Y la frustración de la causa en el régimen vigente supone la afectación de la causa fin objetiva y de la causa fin subjetiva, porque el criterio que recibió el código es el criterio dualista. Por tanto, puede frustrarse la causa fin objetiva o la causa fin subjetiva. La causa fin objetiva tiene que ver, como todos ustedes lo saben, con la función práctica que cumple un determinado negocio. Es mucho más sencillo razonar el fenómeno de la frustración en términos de frustración de la causa fin objetiva que de la causa fin subjetiva, porque la causa fin objetiva surge del propio negocio, de la propia naturaleza del negocio uno puede apreciar la frustración. Por eso los autores que publican sobre el tema de la frustración, incluso en estos días vi algunos trabajos muy buenos, por ejemplo el doctor Rivera, el de la doctora Medina, cuando aluden a estos problemas señalan que es muy frecuente la utilización de la frustración en el caso de la locación. ¿Por qué es más factible en el caso de la locación? Porque es más sencillo ahí identificar la causa, porque la causa surge de la propia finalidad del propio negocio. Ahora, esto no quiere decir que no pueda frustrarse la causa fin subjetiva, en tanto y en cuanto la misma haya sido bilateralizada o incorporada al propio contrato. Esto será más complejo porque, como a ustedes no se les escapa, en Argentina no existe una tradición de causar los contratos como sí sucede en la mayoría de los ordenamientos comparados. La praxis comparada es diferente a la nacional. Y como no causamos los contratos, es probable que sea mucho más difícil reconocer en un caso concreto cuándo se ha frustrado esa determinada finalidad. Pero no podemos excluir esta pandemia de esta lógica de la frustración, porque muchos contratos pueden ser vistos desde esta perspectiva. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa con muchos contratos de servicios. El alquiler de fiestas para un casamiento, para determinados cumpleaños. Es evidente que allí es más sencillo utilizar el mecanismo frustratorio. Alguno podría decir, bueno, hay un supuesto de imposibilidad. Uno podría decir, bueno, eso sucede en el caso de que esté captado por el periodo legal en donde hay una restricción. Pero aún allí, el problema debe ser enfocado, como se plantea bien desde el punto de vista de la doctrina, desde la óptica de la visión global del contrato y de los intereses comunes de los contratantes. Es evidente que allí puede evidentemente jugar mucho mejor la figura de la frustración del fin. Y para concluir, también con un precedente, y en la aplicación también de otra área en donde creo que puede ser de utilidad la figura de la frustración del fin, menciono la causa MBTB, así están las abreviaturas, es más fácil encontrarlo por la demandada, que es Julia Tours Sociedad Anónima, que es un caso de turismo, un caso de consumo, que se falló después de la entrada en vigencia del código, pero que ponderó a este artículo 1090 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es un caso interesante
porque tiene que ver con una situación próxima a la actual, aunque no necesariamente próxima. Era el caso de una consumidora que había tomado un paquete turístico para ir a Egipto. Y Egipto estaba en una situación prebélica que luego desencadena en una situación bélica. Evidentemente allí hay una situación frustratoria, porque si bien el servicio se podía dar, cosa que de hecho se dio, la mandaron igual a la consumidora a ese viaje, y consecuentemente el problema fue de daños y perjuicios, ahí el tribunal dice con buen criterio lo de esperar, lo lógico, y en esto quiero detenerme, lo lógico era que el propio proveedor le instara al consumidor a través de la información a la renegociación o revisión de ese determinado contrato. Fíjese qué interesante este precedente, porque reconoce algo que textualmente el Código Civil y Comercial no acepta, que es la revisión en el caso de la frustración. Este es un tema que también se discutió en unas jornadas nacionales, concretamente en las jornadas nacionales de 1993 en Buenos Aires, y allí específicamente la mayoría dijo la frustración no da lugar a la revisión. Sin embargo, la minoría dijo sí, da lugar a la revisión y a la renegociación. Yo creo que el código toma los modelos comparados y toma la tradición jurídica, pero el hecho de que aluda específicamente a la resolución no quiere decir que admita otras posibilidades como la de la renegociación. Incluso también dejo específicamente planteado de que este caso también podría ser un supuesto muy claro y contundente también para ser ponderado en términos de suspensión del contrato, tema que también ustedes van a ver en otras de estas exposiciones. Fíjense entonces, en este tiempo, me parece que me tomé unos minutos de más, pido disculpas por ello, me parece que hay mucha tela para cortar. Yo he tratado hoy de ser panorámico, de brindar una sistematización de los problemas, de dar información y de tomar de partido en algunas cuestiones y de brindar instrumentos con los que eventualmente podemos encarar esta difícil situación. En términos de conclusión, yo diría, como también planteaba en el comienzo el doctor Ariza, que ninguno de los operadores jurídicos, ni los jueces, ni tampoco los abogados, tenemos que desconocer que las soluciones, para que sean razonables y justas, necesariamente deben tener en consideración un equilibrio entre la tutela del crédito y la tutela del deudor. Obviamente con las ponderaciones y las matizaciones que corresponden a las circunstancias concretas de cada caso. Pero no hay que pensar que el contrato no tiene en consideración también la tutela de la propiedad. Evidentemente el contrato se inserta, como bien lo plantea el código, en el contexto de la tutela de la propiedad, pero evidentemente debe ser enriquecido en ese diálogo de fuentes que recordaba hace un rato. Bueno, esto eran básicamente las ideas que pensé para esta breve exposición en el marco del coloquio, y nos dirás cómo seguimos, Valeria, si vos canalizás las preguntas o si la gente... Charlie, yo le voy a pedir el uso de la palabra a Valeria, porque, bueno, quiero decir que realmente no nos equivocamos a la hora de saber que íbamos a transitar un recorrido que es muy difícil, muy pocas personas en nuestro país pueden hacer una síntesis de momentos históricos, de instituciones, de desarrollos de criterios, así presentado como lo acabas de hacer, Charlie. Y la verdad es que esto invita a algunas consideraciones. Me pareció muy bueno, un poco porque no había reflexionado tampoco en esto. A veces no te detenés a mirar el resultado que produce una evolución jurídica de tantos años. Y en particular porque nosotros
lo vivimos, pero diría que nuestra comunidad jurídica está mejor armada de instrumentos y de líneas de trabajo que para cada una de las emergencias anteriores. Incluso veo que es como que ya nos adentramos a tocar esas piezas básicas, esos elementos, ese magma fundamental de las relaciones obligatorias y de los contratos que nos permitirá llegar a algún resultado. Noté que estuviste cerca de hacerlo, ¿eh? Vi que lo estabas pensando y no lo dijiste en esa incisiva tarea recompositiva de cómo llegar a estas adaptaciones que termina siendo la hora de la verdad, Charlie, y creo que por una cantidad de marcas de la historia de la comunidad jurídica reciente en nuestro país, por institutos que han venido a reflejarse ahora como parte del derecho positivo. No los teníamos antes, Carlos, ¿vos te acordás? Antes del 89, después nos basábamos, ¿te acordás que se citaban las conclusiones de las jornadas nacionales? Y esto permitía abrir camino. Y el trabajo de Atilio Alterini, de Roberto López Cabana, de Jorge Mosset, en la soledad de la convertibilidad, rescatando los principios que ahora son ley en el Código Civil y Comercial, y que van a ser ese cemento que va a unir a todas las figuras a las que acabas de hacer referencia. Estamos en una posición mejor, me queda claro, por el realmente destacado esfuerzo que hiciste por una tarea de síntesis y de creatividad. Creo, para decir dos cosas nomás, Charlie, que no obstante la crisis es profunda, porque lleva en paralelo a una crisis del derecho público también. Bastaría pensar en qué es del derecho constitucional cuando hay ciudadanos argentinos por el mundo que están viendo cómo regresan a su país. ¿Y qué es de la prohibición de fronteras interiores cuando no podés ingresar a cantidad de pueblos que tienen barricadas en distintos lugares del país? Por eso el derecho constitucional de algún modo presenta inmensas tensiones, Charlie, en aspectos que conciernen al funcionamiento de los órganos del Estado, que está visto, cómo trabajamos en el Poder Judicial, cómo trabaja el Poder Legislativo, la calidad de la respuesta, cómo llega. Yo te aseguro, y vos lo sabés, que estamos haciendo un esfuerzo enorme por tutelar estos derechos, estas fricciones que se producen, y creo que nuevamente acá, como tantas veces lo hemos comentado, Charlie, va a tener que darse esa relación de vasos comunicantes entre el derecho público y el derecho privado, en donde pienso que vamos a encontrar también un abastecimiento fuerte. Pero a diferencia de crisis anteriores, Carlos, me parece que esta va a impactar fuertemente por el lado de la estructura pública y también por el lado de lo que concierne a las relaciones privadas. Creo, porque fue muy sutil de tu parte pasar revista a toda la ley de emergencia pública de diciembre pasado. Y fíjate que sobre esa emergencia pública viene a gestarse este fenómeno que estamos tratando de traducir en términos de recomposiciones iusprivatistas. Pero la tercera fase, Charlie, va a ser la de las consecuencias económicas, en donde todos estos instrumentos que vos mencionaste, no sabemos en qué dimensión los vamos a necesitar. Y quiero decir esto, Carlos, porque te concierne directamente. Los
jueces, las juezas, las funcionarias y los funcionarios vamos a tener que establecer criterios de previsibilidad. Se van a buscar, como se buscaron en la especificación, aquí van a ser variados, vamos a tener menús, pero nosotros necesitamos imprescindiblemente, Charlie, de la labor temprana de los abogados construyendo acuerdos, porque esto tiene que ser lo principal, Carlos. Me parece que la tarea de ustedes construyendo los casos, pero además propendiendo a recomposiciones y a renegociaciones va a ser fundamental. Yo, Ariel, comparto todo lo que decís. Mi idea fue justamente mostrar la fortaleza que tiene o que tenemos nosotros en esta oportunidad. Creo que la fortaleza surge de esa tradición centenaria, de todos esos grandes maestros que vos recordaste, y del Código Civil y Comercial, que nos da una cantidad de instrumentos flexibles para operar en estos momentos. Creo que ha venido en el mejor tiempo, los 5 años de vigencia del código, la posibilidad de poder mostrar esa ductilidad que tiene el código. Por eso yo creo, estoy convencido que podemos recibir esta situación mucho mejor que en otro tiempo histórico. Creo y coincido con vos en 2 datos, en 2 cuestiones que yo quiero remarcar. Primero, es imprescindible que el Estado se autolimite. Esto de algún modo también surge de tu intervención. Yo creo que el Estado debe actuar de manera responsable, no debe extralimitarse como a veces ha sucedido en el pasado. Los excesos de emergencia, tarde o temprano, las pagan otras generaciones. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado en preservar este equilibrio de democracia y mercado, que me parece que es básicamente, para ponerle conceptos, lo que vos estabas diciendo. Estamos en una enorme encrucijada de preservar la democracia y el mercado con equilibrio para todos los actores, dándole de alguna manera protección a los más vulnerables, pero también manteniendo, preservando la estructura que ha venido con gran esfuerzo hace más de 30 y pico de años consolidando la democracia argentina. Y la segunda cuestión que quiero remarcar es que estoy convencido con vos que esto no se resuelve, como ya pasó en otras crisis también, en el tribunal. Esto se resuelve evidentemente con la inteligencia de los operadores económicos, que afortunadamente, por la experiencia profesional que tengo, la estoy viendo. Es decir, los operadores económicos son conscientes que tienen que dar respuestas flexibles, incluso más que las que da el propio Estado, para tratar de lograr que la cuestión, la rueda, se mantenga. Y en eso me parece que el peor camino que podría ser es el de pensar en términos de avalanchas judiciales. Yo creo que hay que pensar más bien en el tema de que el abogado cumpla el rol de orientar, de asesorar, de informar, para tratar de construir la mejor respuesta para cada caso, que a lo mejor puede ser asimétrica incluso en el mismo tipo de naturaleza de negocios. Yo creo que esto es fundamental y es un mensaje que yo lo estoy transmitiendo en estas reuniones que acepto con colegas, con abogados, con colegios de abogados. A veces a uno le gusta estar más dedicado en estos tiempos a escribir, y lo hago bastante, pero la verdad que también no digo que no a una invitación para pensar en estos términos, porque creo que todos los que están acá tienen esta responsabilidad de explicitar estas cuestiones en el seno de la sociedad. Nosotros somos, además de profesores de derecho, magistrados, abogados, somos en última instancia ciudadanos, y tenemos que darle a nuestros ciudadanos esa tranquilidad de que existen herramientas y mecanismos como para poder sortear esta solución. En la medida, digo yo, de que no existan esos desbordes, esas tentaciones que desgraciadamente a veces afloran en la Argentina y que pueden ser, en este caso, más peligrosos que en otros. Voy a dejar lugar a las preguntas, le vamos a dar lugar a Valeria, pero cuando te escuchaba hablar de la frustración del FIM, me vinieron al recuerdo dos obras que no están directamente vinculadas una con la otra. Me acuerdo
me acordaba de la obra de Jorge Mosset, que se llamaba La frustración del contrato. En fin, Que recuerdo que era una obra que apareció ahí oportunamente. Jorge, ¿te acordás que publicó mucho en la década del 90? Principios que, bueno, habíamos leído más en los 80 y él los mantuvo. Y la frustración del contrato daba la impresión primero de ser frustración del fin, que estaba un poco de moda, pero él la amplió. ¿Te acordás que la llevó a una concepción más amplia? Y digo, a lo mejor de esas líneas de pensamiento, también doctrinarias, hay bastante para rescatar. Pero me acordaba, ¿te acordás que también nosotros hemos trabajado de la obra de Larens, base de los contratos, base y cumplimiento de los contratos? Algunos ejemplos que trataba Larens, que vos decías, esto no va a volver a suceder, porque era en la época de la guerra, y recuerdo que uno de los ejemplos tenía que ver con alguien que contrataba un espacio de publicidad nocturna y se tomaban medidas de oscurecimiento. Y por estos días, hablando de algunos temas con mi hijo, me preguntaba, no porque vaya a ser así, pero sí porque me generaba perplejidad si no se dan situaciones análogas respecto de publicidad cuando nadie circula por la calle. Entonces, digo, cómo ciertas bases contractuales para publicidad en vía pública se ven afectadas sin esa situación de guerra de la que hablaba Larens y bueno, que nos somete a esta atípica coyuntura de, bueno, estar sobre la base de una emergencia montada sobre un contexto de emergencia. Vamos a pedirle... Es muy interesante. Sí, sí. Planteo, pero dejemos abierto la posibilidad de preguntas. Dale, Valeria. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Voy entonces a leer, que ya tenemos unas cuantas consultas. Como este ciclo era remedios y adaptaciones, Carlos, las preguntas van orientadas a esos remedios. Pregunta Noelia Terragorri, ¿es admisible plantear la imprevisión como excepción en el marco de una ejecución de convenio homologado en un proceso? En lo concreto, esta obligación está asumida en dólares por una vivienda, por una mujer ex conviviente del actor. Pregunta si se puede recurrir al Instituto de la Imprevisión. Bueno, esa es una pregunta muy interesante desde ya como respuesta técnica inicial. Ahora después hablamos de lo procesal, porque acá aparecen estas combinaciones que planteaba muy bien Ariel entre el derecho público y el derecho privado, si es posible todavía mantener esas distinciones o categorías, ¿no? Creo que desde el punto de vista de la norma de fondo no cabe ninguna duda de que se puede articular la excepción de imprevisión. Eso está claramente presente en el régimen vigente. La pregunta que cabe hacer es si esa defensa de fondo puede plantearse en el marco de una ejecución hipotecaria. Se me ocurre, como respuesta a ese planteo que se formula, que en el caso concreto que se da, ello sería posible porque en el ámbito de las relaciones de familia, ustedes recordarán que el código trae normas relativas a los procesos de familia. Y en esas normas relativas a los procesos de familia, que no recuerdo en este momento exactamente el artículo del código, creo que es 706, si no me falla la memoria, allí se plantean una cantidad de directrices para el proceso de familia y para los jueces, y allí efectivamente se reconoce específicamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que ustedes saben bien tiene reconocimiento constitucional, incluso en varios tratados de derechos humanos, con lo cual me parece que de introducirse en ese contexto y tratándose de un convenio que tiene que ver con un acuerdo conexo a una relación familiar, me parece que existirían elementos a fin de plantear esa defensa. Amén de que recuerdo, y esto de una manera más general, que toda la doctrina de la Corte del último periodo histórico, es decir, las cuestiones vinculadas con la consideración de los modelos revisores sobre las ejecuciones hipotecarias, se dieron en el marco de esos procesos, y ahí
es la misma Corte la que hizo lugar a esas consideraciones y planteos, aunque siguiendo un poco la línea que planteaba Ariel, a veces no haciendo lugar a la aplicación concreta de la solución de emergencia, sino salteando la norma de emergencia y aplicando estos criterios de derecho común, trabajando un poco sobre la idea de la frustración interpretada o entendida esta en un sentido amplio, comprensiva incluso, de la imprevisión o de la excesiva onerosidad. Así que entiendo que podría ser perfectamente viable eso. Gracias, Carlos. Sigue la pregunta de David Olego, a quien quiero agradecer porque fue compartiendo los fallos, incluso no solo igual que la doctora Furlotti. No estoy escuchando. ¿Me escucha bien ahí? ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí. Ahora sí. Carlos, ahora a ver. Sí. Bien. Sí, ahí te escucho. Ahora Decía sí. que David Olego pregunta, bien, ¿advierte alguna crisis del sistema jurídico actual frente a una situación de emergencia sin precedentes que afecta a todos los sectores de la economía y consecuentemente a la gran mayoría de los contratos, pensando en la conexidad contractual? Me refiero a las circunstancias de que el derecho pareciera estar pensado desde una situación de normalidad generalizada, con algunos institutos útiles para resolver emergencias particulares, pero, agrega al final, se hace difícil que el derecho pueda dar respuesta a todos los casos que se presentan. Bien, el último tramo se perdió, pero Entonces, entiendo que esa capté sería la pregunta. En primer lugar, quiero agradecer al colega porque la pregunta es muy interesante. A veces en las exposiciones uno va recortando temas, pero un tema que me parece muy significativo en el campo del derecho privado actual es la llamada dimensión colectiva. Es evidente que muchas de las respuestas que uno trabaja en el campo del derecho contractual tienen que ver con conflictos de naturaleza individual. Pero muchos conflictos, como bien plantea el doctor Olego, tienen que ver con conflictos que al menos conciernen a intereses plurindividuales homogéneos. Y muchos de ellos están vinculados con cuestiones relativas a la protección de los consumidores. Creo que además del instrumento que planteábamos anteriormente de la renegociación, es evidente que hay que pensar también la solución de determinados conflictos jurídicos cuando las haya, quizás en términos de acciones colectivas, porque me parece que si no podría colapsar el propio sistema judicial. A veces hay cuestiones que son más o menos equivalentes, que conciernen a intereses plurindividuales homogéneos, y que quizás con una apertura, con un concepto amplio, tal como la Corte viene perfilando estos temas frente a la atipicidad de estas problemáticas, me parece que puede perfectamente ser una herramienta que vaya en el sentido que plantea el doctor Olego. Así que creo que algo de eso el propio sistema de derecho privado hoy aporta. No nos olvidemos que el proyecto de Código Civil y Comercial, el proyecto del 2012, intentó regular todo el tema de la dimensión colectiva y también de los intereses colectivos y de las acciones colectivas. Desgraciadamente eso no pasó el Parlamento y consecuentemente seguimos en la misma situación que tenemos desde los precedentes de la Corte que han marcado un poco la directiva en el orden a los intereses plurindividuales homogéneos y de los intereses colectivos desde Alavi en adelante para poner una sentencia judicial. Recuerdo, y el colega lo debe tener muy presente por el tenor de la pregunta, que la Corte, incluso el año pasado, este año no he visto, pero debe haber pasado lo mismo, viene señalando al Poder Ejecutivo la morosidad en la reglamentación legislativa de estos intereses. Y por eso ustedes saben que existen acordadas de la Corte sobre estos intereses que han de alguna manera dado cierto grado de seguridad jurídica frente a la atipicidad.
pero coincido plenamente con usted en cuanto a que el camino también es el de las respuestas colectivas. Ahí estamos preparados. Seguidamente, La miro a Santiago Valeria en eso. Montalbano. Sí. Sí, gracias, Carlos. La verdad es que quiere saber si consideras aplicable a la situación actual, si se considera aplicable la causal de extinción de las obligaciones del artículo 955, la de imposibilidad de cumplimiento. El tema, ¿no?, de la imposibilidad. Bueno, la imposibilidad es un gran tema. ¿Escucha? Sí, se escuchó un poco entrecortado, pero creo que sé para dónde va la pregunta. Apunta la pregunta al tema de la extinción por imposibilidad. Creo que es interesante la pregunta porque nos permite trazar el distingo entre esa categoría del 955 con la imprevisión y la frustración. Como bien intentar enmarcar, y lo planteaba también el doctor Ariza, la imprevisión y la frustración forman parte de una doctrina más amplia que es la de las bases del negocio jurídico. Evidentemente, esa frustración de la base parte de la premisa de la existencia de la posibilidad de cumplimiento, porque si no hay posibilidad de cumplimiento, hay la aplicación de esta solución, el artículo 955. De hecho, en las obras que citó con anterioridad Ariel, hay ejemplos emblemáticos de eso. Por ejemplo, en la guerra en Alemania se había contratado a un pórtico para una iglesia. Este es un ejemplo que también se suele usar en todas las obras del derecho europeo del siglo XX, ¿no? Entonces el ejemplo es la construcción de un pórtico para una iglesia que es bombardeada en la guerra y que desaparece. Ahí la puerta se puede entregar, pero evidentemente por más posibilidad que haya de cumplimiento, no hay una razón de ser, una función que le dé sentido a ese determinado negocio. Distinto sería el caso, por ejemplo, que también toca la doctrina europea clásica en estos temas, de la contratación de un servicio a los fines de reflotar un buque. Y en ese caso el buque reflota por su propia fuerza o energía. En ese caso ya no hay posibilidad de cumplimiento, no hay frustración. Pongo los dos ejemplos para que tengamos en cuenta las distinciones técnicas que hay que trazar. Ahora bien, hecha esta distinción técnica, yo puedo pensar en términos técnicos jurídicos con ustedes en este encuentro para pensar lo difícil que puede ser esta cuestión en términos concretos. Porque pongo a consideración del grupo el caso que ponía yo de la contratación del servicio para el salón con motivo de una fiesta. Y ese servicio se da o está previsto que se dé dentro del marco de la limitación temporal, esta imposibilidad de circular que tenemos. Ahí aplicamos la lógica de la imposibilidad, el instrumento de la imposibilidad o el de la frustración. Porque fíjense que nos llevan a soluciones jurídicas diferentes, ¿no? Si uno pone el acento exclusivamente en la prestación, y sobre todo en la prestación del deudor, podría pensar que ese es un caso de imposibilidad, no de una imposibilidad fáctica o material, sino de una imposibilidad jurídica, porque no hay posibilidad de transitar para poder hacer posible ese plan prestacional. Ahora, si uno lo razona en términos globales, en términos de la tutela del interés de los contratantes, puede colegir, por ejemplo, como lo hace la doctora Medina en su trabajo de la ley, que allí se aplicaría la doctrina de la frustración del fin. Pero como verán ustedes, la cuestión es bastante compleja de discernir y de diferenciar, más allá de que desde el punto de vista conceptual las categorías son bien diferentes. Carlos,
no sé si me permitís, quería destacar que ha estado acompañándonos, porque lo veo conectado, no tuve ocasión de mencionarlo con anterioridad, el doctor Carlos Parellada. Ah, Así que Carlos. Un amigo, Carlos. Le mando un abrazo. le agradecemos realmente, bueno, esta participación. No sé si Valeria tiene alguna otra pregunta, haríamos la última. Bien, exactamente. Había una que de alguna manera estaban mencionando con la disminución de los riesgos o aquellos contratos de seguro automotor, Carlos, que ha habido algunos ejemplos, ¿no? De esfuerzo compartido, de algunas compañías de aseguradoras que redujeron, ¿no es cierto?, el valor de las cuotas, pero no ha sido, digamos, en líneas generales. Ahí hay un comentario también que va en esa dirección. Y después una muy, a ver qué quedó acá, que de alguna manera solicita Carla, ¿qué principios del derecho civil, pregunta, se podrán aplicar en la resolución de un contrato cuyo objeto es una actividad de aquellas que se permitieron desde el principio de la cuarentena, pero se ve afectada por la situación desfavorable de la economía? No menciona Carla exactamente cuál es esa actividad, pero estamos dentro de un contrato que no, que está dentro de las excepciones del aislamiento, por lo cual se ve que continuó esa actividad, pero luego se vino la situación crítica y la crisis económica. Bueno, encuentro una línea entre las dos preguntas. Retomo algo que dijimos antes respecto de la primera. Pienso que el camino, como ya lo dijo Ariel y también en mi exposición, creo que es importante pensar en la renegociación, en revalorizar el instrumento de la renegociación. Creo que las empresas por necesidad se van a ir encauzando en ese camino, creo, a riesgo de quedarse sin usuarios, sin clientes. Me parece que hay una tela para cortar en este ámbito en los próximos días y probablemente meses, porque la crisis todavía no la estamos vivenciando en su cabal dimensión. Estamos viendo todavía la punta del iceberg. Esto yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy difícil teorizar cuando todavía las bases no están suficientemente consolidadas. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado y con mucha precaución en hacer consideraciones definitivas. Pero creo que el camino de la renegociación es un camino que se impone. Esa misma línea me parece que está presente también en la segunda pregunta, porque fíjense que la segunda pregunta dice, esto está excluido, pero la crisis económica agravó la situación que no se pensaba que iba a agravarse aún más desde el inicio de la pandemia. Bueno, esto puede aún tener techos de imprevisibilidad, puede que las situaciones sean aún más graves. Fíjense que las primeras proyecciones, y voy a datos económicos que pueden servir para el encauzamiento de esos planteos. Si ustedes ven las primeras proyecciones que se hicieron en el marzo de este año sobre la caída del Producto Bruto a nivel internacional y también a nivel local, van a ver que hoy están totalmente modificadas. Hablamos hoy de una caída probablemente del Producto Bruto 3 veces más de las que se pensaba en el mes de marzo. Quiere decir que probablemente la situación se vaya agravando y eso exige, y voy a la contestación de la pregunta, a atender estos criterios aún fuera de los contextos de estrictez de las instituciones que hoy trabajamos. Y vuelvo a recordar viejos pasajes de sentencias de la década del 70, por ejemplo. En la década del 70 la Cámara Civil tuvo muchos precedentes en el tema de la imprevisión y la aplicación de la imprevisión, si se daban o no los presupuestos del artículo 1198, y ahí la jurisprudencia dijo, bueno, miren, si cabe una aplicación estricta del 1198, esto está fuera, por fuera también tenemos el abuso del derecho y tenemos la buena fe. O sea que tengamos en cuenta que esos principios actúan como principios de cierre del sistema. Y si eso se podía decir en la década del 70, hoy se lo puede decir con mucha mayor legitimación, porque el artículo 9 y el artículo 10, presentes en el Código Civil y Comercial, son los ejes
del sistema de todas las relaciones de derecho privado. De manera tal que me parece que se pueden construir aún fuera de estas figuras típicas que hoy trabajamos, estas otras alternativas. Bueno, Charlie, te vamos a dar las gracias nuevamente en nombre de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial por haber dado inicio a este ciclo de coloquios que se va a focalizar en el derecho contractual y en el derecho a las obligaciones. Nos han quedado indudablemente una cantidad de aspectos interesantísimos para seguir dialogando, para recordar obras, trabajos, publicaciones, reuniones que hacen que estemos afrontando esta realidad con un espíritu un poco más abierto, pero conscientes, como en definitiva es la razón de ser de nuestra profesión, en las actividades que ejercemos, en el ejercicio de la profesión, en el Poder Judicial, en los distintos roles, y en la docencia, de que, en definitiva, tomando en cuenta la realidad y viendo aquello que las normas pueden llegar a establecer como criterio de orientación, importante, ya más actualizado, nuestra razón de ser última frente a la ciudadanía va a ser construir soluciones basadas en valores. El valor de la justicia contractual, el valor de la solidaridad, el valor de la previsibilidad y, en definitiva, como vos lo dijiste a lo largo de toda tu exposición, el de entender que estamos frente a una coyuntura que compromete el bien común, que compromete a la sociedad en su conjunto, va a ser que nuevamente desde las universidades extraigamos lo mejor de los recursos que se tienen para tratar de afrontar esto que, bueno, se presenta como inédito, pero con algunas alternativas para encontrar soluciones. Yo te agradezco nuevamente, Carlos. El agradecido soy yo, Ariel, a todos ustedes que me han dado esta exposición, y me voy muy feliz de reencontrarme con tantos amigos. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todas. El agradecimiento también a Valeria, que ha estado, por supuesto, como siempre, en la coordinación de todo el módulo del evento y en particular, bueno, haciéndome tener presente algunos antecedentes para poder presentarte, Carlos, desde el punto de vista técnico. Omití referir que somos de la misma simpatía futbolística porque... Eso es muy importante. Yo pensé que lo ibas a recordar, pero no podemos cerrar sin recordar eso y traer a la memoria al maestro Brevia, que fue también uno de los más ñulistas de todos. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos ustedes, a todos, y nos estamos viendo el día miércoles. Exacto, nuevamente aquí el miércoles. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Valeria. Carlos. Buenas noches. Gracias, Hasta luego. Ariel. Chao, Silvina. Gracias. Adiós.